Así es, leyeron bien, ustedes van a poder ayudarme a eliminar Nada que Hacer Hidrompedia de Facebook. Como ustedes saben, me las robaron, me las hackearon hace ya muchos meses. Levanté infinidad de reportes, pero hoy el soporte de Facebook directamente con su voz me dijeron que era imposible que las pudiese recuperar. O sea, lo que me estás diciendo es que ya las perdí por completo. Yo no quisiera decirte esas palabras, pero no se pueden recuperar. O sea, fue así como que, híjole, el Tren Maya se descarriló. No, solo se salió de sus vías. Ah, bueno. Ahora, quiero contarles primero qué es lo que pasó y después les voy a decir cómo me pueden ayudar. Y esto es importante, ya que si ustedes son creadores de contenido o piensan hacer una página, cuídenlas mucho, porque si se las roban y las cambian de administrador de negocios, simplemente no la van a poder recuperar. Así que vamos a regresarnos unos 5 meses atrás. La historia completa la van a poder encontrar aquí abajo en la descripción. Vamos a resumirlo, pero 5 meses atrás descubro que están tratando de entrar a mi cuenta de Facebook. Lo logran, trato de recuperarla y logro recuperar mi cuenta personal de Facebook, pero no mis páginas. Intento contactar al soporte de Facebook por muchos medios, correo, soporte directo, etcétera, pero no lo logro hasta que, y ahí digamos que termina el otro video con los detalles, hasta que por ahí a finales de enero pago la verificación de Instagram porque me sugirieron que esa verificación me iba a servir para poder levantar un ticket más rápido y que me atendiera una persona real. Así que pago la verificación de Instagram y entonces me puedo comunicar directamente con las personas de Facebook o de Meta, primero vía chat, después por correo, y después ellos te llaman, pero es muy rápido el proceso, así que Facebook pues te va a dar soporte si le pagas. Bueno, después de ahí viene el problema de que no todos saben bien qué pasa con Facebook, o estas personas que atienden tus tickets tienen que levantar otros tickets con los equipos especializados para solucionarte los problemas que puedas llegar a tener. Desde finales de enero hasta inicios de abril levanté alrededor de 12 tickets o 12 solicitudes de soporte y desde la primera me dijeron que era imposible, pero que íbamos a hacer una disputa y que hiciera una carta avalada por un notario público, así que hice la carta. Fui a que me la certificara un notario público, todo eso cuesta, se la envié a Facebook, me dijeron que no podía recuperar mis páginas. Ahorita les doy los detalles para que ustedes se puedan cuidar y no les pase esto, ¿ok? Después de ahí me dijeron que como yo era creador de contenido y yo ganaba dinero, pues tal vez eso serviría para que me dieran un mejor soporte, pero esas personas que después me tocaban me decían, bueno, pues simplemente crea otra página y ya, y yo así como que, pues claro, me tardé años haciendo esas páginas, creciendo los seguidores, porque pues no nada más es hacer una página y ya. Acuérdense que esa página genera dinero, es ingreso, yo vivo de eso. Y sin las páginas de Facebook, la mitad de mi ingreso simplemente desapareció de un día para otro. Y no solamente el mío, sino de otras personas que trabajaban conmigo, que ya no están trabajando conmigo precisamente por esto. Así que el hecho de que alguien de Facebook directamente te diga, pues crea otra y ya, se me hace muy insensible. Pero bueno, en este último ticket me llamaron y por fin alguien me pudo explicar qué es lo que pasó. Y ojo, pongan atención, porque según lo que me dicen en esta llamada, que se las voy a poner la parte importante al final del video, pero me explicaron que yo aparte, ustedes tienen una cuenta de Facebook y dentro hay un administrador de negocios y dentro están las páginas. Bueno, pues si les hackean su cuenta, tienen acceso a todo eso que les conté, pero si transfieren o pasan las páginas que están en un administrador de negocios a otro, esas páginas ya no se pueden recuperar. Eso es lo que me explicó esta persona de Facebook, eso es lo que le pasó a mis páginas. Nunca se le puede conceder la administración a alguien que nunca ha estado ahí. Pero Sé que no te favorece, como te dije, o sea, no te favorece, pero en este caso el hacker lo hizo para que nunca las pudieras recuperar, porque nunca, ni siquiera la plataforma deja enviar un informe de alguien que nunca estuvo ahí, o sea, no lo deja, es algo automático. Pero, o tiene errores que pasan, o no tiene errores y no pasa ni siquiera para generar el formulario. pero por ejemplo, cuando ellos se la pasaron, ¿no queda como ese historial de que estaba en mi cuenta y por lo tanto yo también era administrador y dueño y todo eso? ¿O no se puede ver quién creó la página y... ¿Sabes cuál es el inconveniente, Ricardo, en este? Que ellos van a revisar el propietario ahora, no el antiguo, es el ahora. O sea, ellos van a devolver el rol de la página de donde está ahora, no de donde perteneció, cuántas veces. Ellos no hacen eso, es de donde está ahora. Y de donde está ahora, obviamente, lo único que tiene es el hacker.
no revisan lo antiguo, porque tú disputarías este Business Manager, no el antiguo, es de donde está ahora la página. Y esa página está en el Business Manager del hacker. Por eso es que la disputa no procede. Por eso es que con mi cuenta, desde donde las creé, ya no las puedo recuperar. Tanto con los sistemas automatizados que reconocen que tu cuenta creó las páginas, como con el soporte, porque el mismo soporte, una persona que trabaja en Facebook, te está diciendo que ya no se puede, que es imposible. Entonces, ojo, la primera recomendación es doble factor de autenticación. Y yo sé que Facebook, Gmail, nos sugiere que tengamos muchas alternativas para iniciar sesión en nuestra cuenta en caso de que alguna falle o se nos pierda, pero también esto puede ser contraproducente porque también tenemos más lugares de donde nos pueden atacar. Así que lo que yo les sugiero es que siempre abran y cierren sesión sin importar qué computadora o teléfono utilicen, y que literalmente utilicen una llave física para todos estos servicios que contienen sus activos, sus páginas, sus cuentas que tienen mucho valor, en donde están sus canales de YouTube, de Facebook. Todo eso lo pueden asegurar con una llave física. Estas llaves físicas se llaman Yubico y son un challenge o un paso más para poder acceder a su cuenta. Ojo que si solamente tienen esto activado, si lo pierden, ahora sí ya nadie les va a poder ayudar a recuperar sus cuentas. Hay muchos videos aquí en YouTube sobre cómo funcionan estas cosas, pero literalmente es ponerle una llave física que solamente tú tienes y que no se puede copiar, y que aparte tiene otros sistemas de seguridad, como que tienen un pin, y además debes de tocarlas físicamente para activarlas. Pero además, otra sugerencia que les puedo dar es tengan todos sus activos de todas las redes sociales en una cuenta súper segura, pero en la medida de lo posible deleguen el acceso a otra cuenta que es la cuenta corriente que ustedes van a utilizar para trabajar. Por ejemplo, en YouTube, porque también acuérdense que me pasó esto con YouTube, la cuenta en donde están los canales, los ingresos, las cuentas de banco, etcétera, tiene un par de llaves, pero nada más. Y siempre están cerradas las sesiones. Y para poder subir videos, administrar, comentar, etcétera, delegué el acceso a mis canales para poder hacer las publicaciones, subir los videos desde otra cuenta que no tiene el poder de borrar nada, ni de transferir, ni nada. En las páginas de Facebook también se puede hacer eso. Podemos asignar a un editor, a alguien que publique, pero que no tenga los permisos o el poder suficiente para transferir la página, borrarla, etcétera. Así que eso es algo que yo les sugiero y tiene mucho sentido. Es como las personas que tienen mucho dinero guardan todo ese dinero en una cuenta especial, pero el gasto corriente, la caja chica, la llevan con otros sistemas monetarios, tarjetas de crédito principalmente, o cuentas de débito más pequeñas. Así que con los activos en internet funciona de la misma forma. Así que si ustedes crean contenido en Facebook, sepan que si les roban sus páginas y las cambian de administrador de negocios, es imposible que las puedan recuperar, confirmado por el soporte de Facebook. Me parece esto una situación muy triste, muy lamentable. Recuerdo que cuando me pasó también con YouTube, prácticamente a los 3 días ya estaba de vuelta. O sea, YouTube se puso las pilas súper rápido, no tuve que pagar ni nada. Pero bueno, yo ya hablé de todas esas cosas en el otro video. Y ahora sí, ¿cómo pueden ustedes ayudarme? Se los pido de favor, ayúdenme a desaparecer estas páginas, porque eso sí, me dijeron en el soporte que si con mi comunidad nos poníamos a denunciar las páginas, pues iban a desaparecer. Así que sí, eso sí lo puedes hacer. Se puede hacer un reporte masivo. Tú las puedes reportar y con toda tu comunidad las reportan, y después pues en base a esos múltiples reportes la plataforma las saca del aire. Eso sí se puede hacer, pero tiene que ser un reporte masivo. O sea, no 1, 2, 10 personas, no, tiene que ser mucho más para que la plataforma tome medidas. Ya, oye. Espero me puedan ayudar a hacer esto. Lo único que tienen que hacer es buscar NQH, que tiene casi 1 millón de seguidores. Esa era mi página de Nada que Hacer en Facebook. Se van a los 3 puntitos y seleccionan la opción reportar perfil y eligen la opción página falsa. Después de ahí simplemente vamos abajo a la sección de listo y ya hicieron el reporte. Lo mismo con una página señuelo que ellos crearon que se llama Nada que Hacer, que se van a dar cuenta porque solamente tiene 4,200 suscriptores. Bueno, pues esa también hay que denunciarla de la misma forma. Ya saben, los 3 puntitos, reportar perfil y la opción de página falsa. Ahora, de las personas que han comentado mis videos en donde me dicen que ven imágenes explícitas o cosas de ese tipo, también denuncien la página ahí mismo, pero con la opción que ustedes hayan visto, si saben a lo que me refiero. De esa forma las páginas van a desaparecer. Hay que hacer lo mismo con Drompedia, así que les pido por favor que me ayuden
a eliminarlas. Ahorita no los voy a confundir con una nueva página que generen ni nada de eso. Les voy a dejar los enlaces de estas páginas que hay que denunciar aquí abajo de este video. Porfa, ayúdenme a denunciarlas para que las borren y estos hackers no se salgan con la suya y cuiden mucho sus cuentas. Sí, hay casos en donde se pueden recuperar las cuentas personales, pero si tienen esta clase de activos que generan dinero, que eso es lo que se me hace súper extraño. O sea, a Facebook no le importas como creador de contenido en esa parte, porque eso sí, estoy muy enojado, ya que la mitad, literalmente la mitad de mi ingreso, imagínense que ustedes trabajan y han construido algo y de repente de un día para otro deja de existir, alguien más se lo llevó y en donde lo tienes alojado pues te dice que es imposible recuperarlo, como simplemente desapareció y con ello el trabajo, pues no de muchas personas, pero sí por lo menos una familia y media más que trabajaba conmigo. Entonces esto es de mucho cuidado. Les voy a agradecer con el corazón si me ayudan a denunciar estas páginas y pronto les estaré anunciando qué es lo que voy a hacer para poder recuperar. Disculpen ustedes si le di muchas vueltas, pero estoy un poco enojado y la verdad es que ya grabé esto varias veces, pero tengo que terminarlo y subirlo. Les mando un abrazo, muchas gracias y nos vemos. Cuídense.